Este libro es un libro como una especie de calendario sobre lo que son las profecías en la Biblia, no solamente las futuras, sino algunas profecías que ya se han cumplido. Entonces, como ya les he dicho anteriormente, hubo la necesidad de meternos en materia de esto por todas las cosas que se dijeron ahora que estuvo esta pandemia. La gente se ha inventado infinidad de cosas que realmente no vienen de Dios ni son bíblicas. Y la gente usa este tipo de situaciones para inventar mentiras y sacar cada cosa. Lamentablemente mucha gente se asusta y se cree estas mentiras y en veces las personas, me llegué a dar cuenta de gente que se mantuvo encerrada en su casa por meses, semanas, y era bien difícil porque esas personas tenían mucho miedo de salir y un montón de cosas. Entonces, aparte de que inventaron tantas cosas, de que ya venía un nuevo orden mundial y que no sé qué, un montón de cosas que realmente no son bíblicas. ¿Ok? Entonces, si tenemos un estudio sistematizado de la palabra de Dios, no vamos a vivir con ese miedo o ese temor. Ahora, las cosas que Dios ya estableció que van a pasar, van a pasar. Nuestro trabajo como cristianos es consagrarnos a Dios, predicar el evangelio, buscar de Dios, alabarlo, y si llega un momento en que tenemos que partir con Dios, partimos con Dios. Si llega un momento que va a ser ¿cómo se llama? El arrebatamiento, pues, y si nos toca irnos, nos vamos. Amén. ¿Verdad? Pero tener esa paz y tener esa tranquilidad, confiar de que Dios está con nosotros y no estar con ese temor de pensar de que va a pasar algo que realmente no es, estar con temor de cosas que no existen, ¿verdad? Lamentablemente mucha gente vive teniendo temor de cosas, de peligros que no son reales. Eso es como la paranoia. Hay gente que tiene miedo de cosas que realmente no son reales. Entonces, incluso hay un lugar en la Biblia, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor el hermano sabe, que dice que ¿cómo va esa cita bíblica? Que dice que no me acuerdo la palabra que menciona, pero dice, huye sin que nadie lo persiga. El impío. El impío. Huye sin que nadie lo persiga. Entonces muchas veces caemos en esas mentiras del diablo, porque si es una mentira, pues viene del diablo. Y caemos en esas mentiras y vivimos con temor de que algo va a pasar, de que el gobierno está haciendo no sé qué, está conspirando contra nosotros, de que ya no nos quieren dejar abrir las iglesias y un montón de cosas que realmente no es verdad. ¿Sí? Que si te pones la vacuna, que ya te vas a tener la marca de la bestia, que no sé qué. Sí. Para que eso suceda, pues tendría que ser primero el arrebatamiento de la iglesia, terminar la dispensación de la gracia, ¿verdad? Y entonces ya vienen las otras dispensaciones que están establecidas en la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, por eso ha sido necesario tener estos estudios. Amén. Amén. Entonces, ya hemos estado estudiando sobre la dispensación de la gracia, ¿verdad? Estuvimos estudiando el hombre, su creación, su derrota y su victoria. Estuvimos viendo sobre todo sobre Adán y Eva. Estuvimos viendo cómo somos semejantes a Dios, que somos tripartitas, de cómo el cuerpo, el alma y el espíritu, y cómo el espíritu tiene la capacidad de conocer, por ejemplo, que conozcamos a Dios. El espíritu está en las emociones, ¿verdad? Es la función del espíritu. Eso estuvimos estudiando la semana pasada, ¿no? Y luego, ¿cuál es el otro? El cuerpo, el espíritu y el alma, el cuerpo y el espíritu. Cuerpo, alma, espíritu. Entonces, en el cuerpo tenemos los 5 sentidos, que es lo que hace que nuestro espíritu esté conectado al mundo material, ¿verdad? A través de los ojos podemos mirar, a través de los oídos pues escuchamos los sonidos, el tacto, todos nuestros 5 sentidos son los que nos ayudan a tener contacto con el mundo material, nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces estuvimos estudiando la semana pasada y cómo Dios nos dio la Biblia para poder guiar nuestra vida espiritual, y si nosotros tratamos de vivir la vida de acuerdo a lo que este libro Dios nos dio y la tratamos de seguir, pues vamos a ser bendecidos a lo largo de los años.
y Dios nos va a bendecir y ayudar y prosperar y lo que sea. Amén. Entonces, las personas que no toman este libro como una guía para sus vidas, lamentablemente viven una vida más difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no busca la persona de Dios y en consecuencia pues hay muchas consecuencias malas hacia una persona que no se consagra a Dios, ¿sí? Entonces, aquí este capítulo habla del capítulo 6, el pecado, Satanás y la guerra espiritual. Así se llama el capítulo, si lo quieren escribir. Ahora ya estuvimos estudiando sobre lo que es la palabra de Dios, lo que es la dispensación de la inocencia. Estuvimos hablando de lo que es el hombre. Estuvimos hablando sobre Adán y Eva. Ahora vamos a meternos en materia de lo que viene siendo el pecado, Satanás y la guerra espiritual. Entonces también este tema, mucha gente cae en este asunto cuando habla sobre guerra espiritual. El pecado, Satanás y la guerra espiritual. El pecado le pone coma. Ajá. Satanás y le pone coma. Y la guerra espiritual. Okay. Entonces vamos a meternos en materia de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque me ha tocado gente que ya habla que de guerra espiritual y de liberación y no sé qué, y a veces ya ponen la Biblia como si fuera una película de Disneylandia, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que lo que leamos y estudiemos, veamos que está basado en la Biblia y no inventar cosas que no son ciertas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de ahí vamos, ¿ya escribieron el título? Ya. Sí, el pecado. Entonces el pecado, Sí. Satanás y la guerra espiritual. Amén. Todo esto es parte de lo que viene siendo la escatología, ¿ok? Tiene referencia a la escatología. Y es la escatología, dijimos que es la ciencia que estudia lo que vienen siendo los eventos futuros, o sea, la profecía. Escatología. Escatología. Entonces, Para poder entender mejor lo que son las profecías, ¿ok? Como dice el libro, el plan profético de Dios, para que podamos entender cuál es el plan profético de Dios, como la Biblia lo tiene establecido, es necesario conocer estos principios que la Biblia tiene establecido, que Dios estableció ahí, para poder entender mejor lo que es una profecía y por qué Dios lo estableció de esa manera y en qué tiempo se va a ir cumpliendo cada cosa que la Biblia dice y todo de acuerdo a lo que la Biblia dice. No vamos a inventarnos un cuento aquí de algo que no es, ¿verdad? Entonces, esta es la intención de este estudio. Entonces, vamos a ver 1 Juan 3, 4. Primera de Juan 1, Juan Ajá. 3, 4. Sí. Vamos a ver ahorita, a ver la palabra en este caso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, voy a esperar al hermano. ¿Ya? ¿Listo? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Sí. Ok. Vamos a esperar al hermano. ¿Lo va a buscar o...? Léalo, hermano, y ahorita le decimos al hermano. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Amén. Entonces vamos a estudiar sobre el pecado, por eso es que está poniendo esta cita el libro, ¿verdad? Ajá. El escritor de este libro. Entonces ahí fue 1 Juan 3:4. Entonces el título del estudio, hermano, es el pecado, y pone coma, Satanás, le pone coma, y la guerra espiritual. Ok. 1 Juan 3, 4. Todo, como les digo, vamos a hablar de estos temas y de la guerra espiritual, pero de una manera bíblica. ¿Ok? No vamos a hablar de que estábamos en una liberación y que se le salió el chamuco a no sé quién y que empezó a hablar y le dijo, salten, no les quería salir. Así hay gente que hace ese tipo de cosas y pues no, a veces nada de eso es cierto. ¿Ok? Entonces a eso nos vamos a meter en materia. Entonces vimos que la Biblia habla del pecado y qué es el pecado, ¿verdad? El pecado, ¿qué viene siendo? ¿Cómo leyó ahí, hermano? El pecado, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Amén. Pues el pecado es infracción
de la ley. Entonces ahí la Biblia está explicando qué quiere decir la palabra pecado. Bueno, pecado, ¿verdad? Es ¿Ahí lo leyó usted? ajá. En la Biblia. Ahí lo explica la Biblia. El pecado es infracción de la ley. Exacto. Cuando yo me paso un alto, pero lo hago deliberadamente, pues estoy infringiendo la ley. ¿Ok? Eso es traducido a la manera como se escribió la Biblia. La palabra pecado significa literalmente lo mismo que infringir la ley. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, Por el diccionario. si yo robo en una tienda, estoy infringiendo la ley. Es pecado. Es un pecado. Si yo estaciono mi auto donde no lo tengo que estacionar, me pueden dar una infracción. Estoy infringiendo la ley. Estoy cometiendo un pecado. Estoy infringiendo la ley. Eso es lo que significa la palabra pecado. ¿Estamos bien? Amén. Ok. Ahora vamos a ver. Santiago 4:17. Santiago 4. 17. Estamos para repasar. Santiago 4:17, ¿verdad? 4:17. Ok, 4:17. Dice así. Y el que sabe, está bueno, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Es- Entonces ahí ya cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ya hay cosas que sabemos que son buenas, que tenemos que hacerlas. Y el ser negligente a no hacer esas cosas también es pecado. Por ejemplo, usted tiene una propiedad y usted tiene que poner en regla un asunto legal. Si usted no hace caso a eso, usted no está haciendo lo que a usted le corresponde hacer. ¿Sí me explico? Entonces, es pecado no hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sí, yo sé que tengo que venir a la iglesia y no vengo porque simplemente me da flojera venir. O culpo a los hermanos de que digo que son pecadores y me caen gordos, entonces no vengo. Yo estoy pecando porque no estoy haciendo lo bueno. Sé hacer lo bueno, pero no lo estoy haciendo. Estoy infringiendo la ley, o sea, estoy haciendo pecado también. Si tengo que orar y no estoy orando, no estoy en comunión con Dios, y sé que debo de orar y sé cómo orar y todo, porque ya Dios me habló a través de la palabra de Dios, y no lo hago, estoy haciendo pecado también. Si tengo que leer la Biblia todos los días o una vez por semana o durante la semana, pues, y no dedico un tiempo para leer la palabra de Dios, me es pecado porque no estoy dedicando tiempo para practicar la lectura de la palabra. Entonces lo que estamos viendo ahí, que Santiago 4:17 nos dice. Ahora vamos a ver Romanos 14:23. Dice, ¿La paga el pecado de muerte? pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Dice ahí que todo lo que no viene lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Sí? Cualquier cosa que yo pueda hacer, pero va fuera de la voluntad de Dios, de esa manera lo interpreto yo. ¿Sí? Si hay algo que estoy diciendo mal, me corrige. Pero si hay algo que yo estoy haciendo y está fuera de la voluntad de Dios, ya es pecado. ¿Verdad? Por ejemplo, yo puedo hacer mi trabajo y mientras esté siendo honesto dentro de lo que estoy trabajando, estoy haciendo lo que Dios me manda hacer. Pero si tengo la oportunidad de hacer fraude, de hacer algo fuera de la ley, entonces ya no estoy actuando con fe, estoy actuando ya ventajosamente, ya me es pecado. ¿Sí? El simple, por ejemplo, el hermano Héctor es mecánico. Hay fama de que los mecánicos pueden hacer fraude al hacer mecánica. Mucha. ¿Verdad? Entonces, si se le presenta la oportunidad al hermano y ya no está actuando con fe, ¿verdad? Entonces eso es pecado. Y así podemos agarrar muchos ejemplos, ¿verdad? Como usted con plomero, por ejemplo. Exacto. Ajá, pues puede ser que uno cobre materiales o haga cosas. Hay muchas formas de que uno puede actuar fuera de la ley y no actuar con fe. Entonces,
todo eso ya es pecado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Y Y, dice, podemos dar muchos ejemplos de muchas cosas, no nomás del trabajo, de muchas cosas. sí. Ahí dice que todo lo que no proviene de fe Dice que, es pecado. pero el que duda sobre lo que come, Ujú. digamos, la comida, el que duda sobre lo que come, es pecado. Sí, o sea, por ejemplo, dígame. No. Ahorita yo leí no lo entendí muy bien. Cuando dice, ¿a qué se refiere? ¿A la comida No, ok, material voy a o a la explicar. palabra? No, es que ahí el apóstol Pablo está hablando de que en ese entonces vendían carne, ¿verdad? De que hacían sacrificios para ciertos dioses paganos. Exacto. Y la gente cristiana no quería comer esa carne porque decían que se sacrificó a cierto ídolo. Ajá. Y era pecado comer esa carne porque era sacrificado a los ídolos. No, ok. Entonces Pablo está diciendo, te invitan a comer, no preguntes Ajá, exacto. de dónde salió la carne. Simplemente pues cómetela, gracias a Dios, y va para adentro. Pero si ya estás dudando de que si me la como es pecado porque la sacrificaron a un ídolo, etcétera, etcétera, y ya estoy con esa duda de que a lo mejor está mal, entonces ya estoy pecando. El pueblo judío en la ley, hermano, Dios les prohibió muchas cosas que no comieran, pero bajo la ley. Entonces cuando el Señor le habló a Pedro, Pedro le dijo, mata y come. El Señor le dijo, pero ¿cómo voy a comer ese inmundo? Exacto. Y le dice, no llames inmundo a lo que yo hago. Sí, por eso es que Pablo le está diciendo que a los judíos, de que todo lo que Dios ha hecho, que ya no se le puede llamar inmundo. Claro, hay cosas que no conviene comer, ¿verdad? Porque Sí, pero puede sí. formar uno. Así es. Y hemos estado viendo a través de los estudios, ¿verdad? Cuando estábamos viendo el primer estudio de la dispensación de la inocencia, cómo en un tiempo Noé podía comer de todo, plantas, de todos los animales que había y todo. Después pasó de que desobedecieron a Dios y ya nomás había ciertas cosas que podía comer y que no podía comer. Y así, a través de las dispensaciones, vemos que el trato de Dios a los hombres va cambiando y la manera que nosotros hacia Dios debemos comportarnos también va cambiando a través de las dispensaciones que hemos estado estudiando, ¿verdad? Como ahorita estamos en la dispensación de la gracia, es diferente la manera como nosotros nos comportamos hacia Dios y como Dios nos trata a nosotros, diferente a como era la ley, diferente como en el tiempo de Adán y Eva y las otras dispensaciones que estaremos estudiando. ¿Sí? Entonces, ya vimos... Romanos 14:23. ese fue el que leímos ahorita. Ajá. Entonces, bueno, ya sí quedó claro lo de la carne. Sí, sí, sí. Entonces, ahora vamos a ver 1 Timoteo 5:6. ¿A dónde? Primera de Timoteo. Es primera a Timoteo. Primera de Timoteo 5:6. Ajá. Apoyo, hermano. Lea, hermano, ¿ya lo tiene? Ok, dice que, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Amén. ¿Eh? Ok. Vamos a empezar a entrar en materia de lo que el estudio que tenemos aquí dice. Esto no lo escriban, lo voy a leer, les voy a dar una explicación y ya sobre lo que ustedes consideran más importante ustedes lo escriben. Para así no estarles dictando todo lo que el libro dice, ¿ok? Yo les doy la explicación de lo que dice el libro, ustedes anotan lo que se les haga importante o interesante de lo que vamos a estudiar. Entonces, Satanás es el autor del pecado y padre de la mentira. Dice, es él el que siempre ha tentado y arruinado al hombre a través de toda la historia. Las escrituras lo presentan como el príncipe del presente sistema del gobierno mundial y el Dios de este mundo. Es jefe de un inmenso ejército de demonios, los cuales son sus emisarios. Estamos aquí estudiando quién es Satanás. ¿Ok? Y qué es su función, ¿verdad? Cómo él opera, ¿verdad? Y cómo él está aliado con los demonios, ¿ok? Pero para eso vamos a meternos a ver lo que la Biblia dice, ¿ok? Vamos a ver Mateo 7:22 y también el 25:41. ¿Mateo 7 también?
Sí, 7:22 y luego Mateo 25:41.